Dicen que el duelo llega en oleadas. Para Elena Reyes Montoya, de 34 años, embarazada de 7 meses y recién viuda, el duelo no llegó en oleadas. Llegó como un derrumbe silencioso, como esas grietas que aparecen en las paredes de las casas viejas del centro de la Ciudad de México, primero invisibles, luego imposibles de ignorar. Su marido, Rodrigo Reyes Castellanos, había muerto 16 días atrás. 41 años, aparentemente sano, aparentemente feliz. Un infarto fulminante mientras manejaba su Tsuru gris por el periférico, a las 11 de la noche de un miércoles. El coche se detuvo solo en el acotamiento, como si también supiera que ya no había a dónde ir. Los paramédicos dijeron que no sufrió. Elena se aferró a eso como si fueran las últimas gotas de agua en un vaso resquebrajado. Rodrigo era contador público en una firma mediana de Polanco. Metódico, puntual, confiable. El tipo de hombre que guardaba los recibos del súper ordenados por fecha, que revisaba el aceite del coche cada 3 meses sin que nadie se lo recordara, que conocía de memoria los números de póliza de todos sus seguros. Era un hombre que no dejaba nada al azar. Era, en la opinión más íntima de Elena, un hombre profundamente aburrido, y ella lo amaba exactamente así. Después de años de novios complicados y dramáticos, Rodrigo había sido un alivio, una respiración larga y tranquila. Lo que Elena no sabía era que Rodrigo Reyes Castellanos había construido esa tranquilidad, como se construye una fachada, con mucho cuidado, mucho cálculo y una mentira estructural en el centro. Todo comenzó con una caja de zapatos. Elena estaba ordenando el closet del cuarto que iban a convertir en nursery cuando encontró la caja empujada hasta el fondo del estante más alto, detrás de 2 suéteres doblados que Rodrigo nunca usaba. Era una caja corriente de zapatos marca Chabelo, de las que venden en cualquier mercado. Adentro no había zapatos, había una llave. No era una llave doméstica, era pesada, de latón oscuro, con un código alfanumérico grabado en el cuerpo, B7-214. Y debajo de la llave, doblado en 4, había un contrato de arrendamiento de un lugar llamado Bodegas Fortín, ubicado en la carretera a Texcoco, en las afueras del oriente de la ciudad. El contrato estaba a nombre de Roberto Castellanos Vega. Elena frunció el ceño. Rodrigo Reyes Castellanos. Roberto Castellanos Vega. Los apellidos mezclados, reordenados, como un anagrama de identidad. Reconoció la letra en la firma al pie del contrato. Esa caligrafía inclinada hacia la derecha, con la R mayúscula siempre más elaborada que el resto. Era la letra de su marido, sin ninguna duda. Se quedó sentada en el suelo del futuro cuarto de su hijo con la llave en la mano y el bebé pateando suavemente desde adentro, como si también él quisiera saber qué significaba eso. El contrato indicaba que la bodega número B214, de tamaño grande con control de temperatura, había sido pagada en efectivo por adelantado. 5 años. El monto, 120,000 pesos, en efectivo. Rodrigo era el tipo de persona que pagaba la despensa con tarjeta para acumular puntos. ¿De dónde había sacado 120,000 pesos en efectivo? Elena llamó a su cuñado Marcos esa misma tarde. Marcos era el único hermano de Rodrigo, 2 años menor, mecánico de profesión y la persona más honesta que Elena conocía. Si alguien sabía algo, sería él, o si no sabía nada, al menos no mentiría. Marcos llegó en 20 minutos. Escuchó todo en silencio, miró la llave, leyó el contrato y negó con la cabeza lentamente. Mi hermano nunca me habló de ninguna bodega, dijo. Nunca. Y yo sé todo lo que él me quería decir, Elena. Todo. Eso fue lo que la convenció de ir. La carretera a Texcoco atraviesa una zona industrial que la Ciudad de México prefiere ignorar. Bodegas, talleres, distribuidoras de materiales de construcción, lotes de coches usados con banderines de plástico desteñidos por el sol. Bodegas Fortín estaba al final de un camino de terracería señalado solo por un letrero de metal oxidado. El complejo era más grande de lo que Elena imaginó. Una hilera larga de puertas metálicas numeradas, rodeada por una barda de bloc con alambre de púas en la parte superior y cámaras de seguridad en cada esquina. Elena llegó sola. Marcos había querido acompañarla, pero ella lo mandó a casa. Necesitaba hacer esto a su ritmo, en su silencio, con su hijo adentro como único testigo. La oficina de administración olía a café quemado y a papel húmedo. Detrás del mostrador había una señora de unos 50 años con el cabello teñido de negro y una expresión de absoluta indiferencia ante el mundo. «Vengo por la bodega B214», dijo Elena, poniendo el contrato sobre el mostrador.
La señora tecleó algo en una computadora vieja, miró la pantalla y luego miró a Elena, específicamente a su vientre. ¿Usted es la señora Castellanos? Soy la esposa del señor Castellanos, dijo Elena. Falleció hace 16 días. Traigo el acta de defunción. La señora tomó los documentos, los revisó con una lentitud que a Elena le pareció casi deliberada, y finalmente suspiró. Está en la lista de acceso autorizado. Aquí dice, acceso total en caso de fallecimiento del titular. Él lo registró cuando rentó. Acompáñeme. Elena la siguió por el corredor de tierra apisonada entre las filas de bodegas. El sol de la tarde pegaba fuerte, y ella sintió el peso del embarazo en la espalda, en los tobillos, en cada paso. Pero no se detuvo. La bodega B214 era la última de la fila, en la esquina, la más grande. La señora señaló la puerta y se regresó sin decir más. Elena se quedó sola frente al portón de metal gris con el candado de latón. Introdujo la llave. Giró. El candado abrió con un chasquido limpio y aceitado, como si alguien lo hubiera lubricado recientemente. Empujó la puerta hacia arriba. Las luces automáticas se encendieron solas, un zumbido de neón blanco que iluminó el interior en fracciones de segundo. Elena no gritó, no porque no quisiera, sino porque el aire se le fue del cuerpo completamente y no le quedó nada para gritar. La bodega era enorme y estaba perfectamente organizada. El suelo tenía una capa de resina epóxica gris, limpia como la sala de un hospital. A la izquierda había una fila de archiveros metálicos negros, el tipo que usan las notarías. A la derecha había 3 cajas fuertes empotradas en la pared, del tamaño de refrigeradores, con paneles digitales de seguridad. Y en el centro, sobre un tapete de caucho negro, estaba estacionada una motocicleta que Elena nunca había visto en su vida. No era cualquier motocicleta. Era una Ducati Panigale roja, del año, con los cromados brillando bajo la luz artificial, como si acabara de salir de la agencia. Rodrigo manejaba un Tsuru gris de 2009 con el cofre abollado. Rodrigo decía que los que compraban motos caras estaban tirando el dinero. Rodrigo le tenía miedo a las motos desde que a los 18 años se cayó de una bicicleta y se rompió la clavícula. Elena caminó lentamente hacia los archiveros. El primero estaba cerrado con llave, pero la misma llave de latón abrió también ese candado. Adentro había carpetas ordenadas alfabéticamente. Las sacó una por una. Las abrió sobre la tapa del archivero. Contratos, estados de cuenta, escrituras, pero no a nombre de Rodrigo Reyes, a nombre de Roberto Castellanos. Propiedades, 3 departamentos en la colonia Narvarte, 1 en Coyoacán. Todos rentados, todos generando ingresos mensuales que nunca habían pasado por la cuenta bancaria que Elena conocía. Su marido tenía 4 propiedades. Su marido tenía ingresos que ella ignoraba completamente. Su marido tenía una moto italiana que costaba más que su coche y el de Marcos juntos. Abrió la siguiente carpeta. Esta tenía documentos de identidad. Credencial del INE a nombre de Roberto Castellanos Vega, con la foto de Rodrigo. Pasaporte mexicano, mismo nombre, con sellos de entrada a Guatemala, a Belice, a Colombia, a Panamá. Las fechas correspondían exactamente a los viajes de trabajo que Rodrigo le había descrito. Congresos de contabilidad en Monterrey, auditorías en Guadalajara, cursos en Querétaro. Elena tuvo que apoyarse en el archivero para no caer. Abrió la tercera carpeta. Esta no tenía documentos de identidad, tenía fotografías. Las fotos eran de Rodrigo, claramente, inconfundiblemente. Pero no era el Rodrigo que ella conocía. En las fotos, Rodrigo usaba ropa que nunca había tenido en su closet. Camisas de lino, relojes caros, cadenas de oro. Estaba sonriendo en formas que Elena no le había visto nunca. Una sonrisa abierta, desinhibida, de alguien que no tiene que fingir que está relajado porque en verdad lo está. Y en varias de las fotos no estaba solo. En varias de las fotos había una mujer. Elena cerró la carpeta. Se quedó quieta durante lo que le parecieron varios minutos, aunque probablemente fueron segundos. El bebé pateó. Fuerte. Como recordándole que había cosas más urgentes que el corazón roto. Respiró. Abrió la carpeta de nuevo. La mujer era joven, tal vez 28 años, morena, con el cabello largo y rizado. No era nadie que Elena reconociera. Las fotos no tenían fechas escritas, pero por la ropa y el contexto parecían tener entre 2 y 4 años de antigüedad. En una de ellas estaban en lo que parecía una playa del Pacífico, en otra, en un restaurante elegante. En la última foto que Elena revisó antes de cerrar definitivamente la carpeta,
La mujer sonreía mirando a cámara con la mano apoyada sobre un vientre claramente embarazado. Elena sintió el frío más extraño de su vida. No en la piel. Adentro. Volvió a cerrar la carpeta. La puso en su lugar. Cerró el archivero. Se quedó parada en medio de la bodega con las manos sobre su propio vientre. Y por primera vez desde que Rodrigo murió, no lloró. No porque no le doliera, sino porque algo más grande que el dolor ocupó todo el espacio disponible. La necesidad absoluta de entender. Sacó su teléfono. Buscó el nombre de su abogada, Gabriela Suárez, quien había llevado el trámite del seguro de vida de Rodrigo. Gabriela era una mujer pequeña, directa y ferozmente competente, que había estudiado con Elena en la UNAM y que tenía la costumbre de responder mensajes a cualquier hora. Gaby, necesito que vengas a verme. No al teléfono, en persona. Es urgente. Mientras esperaba, Elena caminó hacia las cajas fuertes. Los paneles digitales tenían teclados numéricos. Pensó, Rodrigo era metódico y le tenía miedo a olvidar contraseñas. Por eso siempre usaba variaciones del mismo número base. La fecha en que se conocieron, que era el 12 de marzo de 2011. 1203. 2011. 2311. Probó la última combinación en la primera caja fuerte. El panel emitió un pitido, y la puerta se entreabrió. Elena no supo si sentir orgullo o terror de seguir conociéndolo tan bien. Adentro de la primera caja fuerte había dinero. Mucho dinero. Fajos de billetes de 500 pesos ordenados en columnas, junto con dólares americanos y lo que parecían ser pesos guatemaltecos. No intentó contar. Sacó su teléfono y fotografió todo. En la segunda caja fuerte encontró algo que no esperaba. Una libreta de pasta dura color verde, del tipo que venden en papelerías de barrio, llena de anotaciones en la letra inconfundible de Rodrigo. No era una agenda personal. Era un registro de operaciones, fechas, cantidades, nombres en clave, rutas. La primera entrada era de hace 6 años, las últimas eran de hace 3 semanas. 3 semanas, 4 días antes de que Rodrigo muriera. La tercera caja fuerte no abrió con ninguna variación de la fecha. Esa se quedó cerrada. Elena tomó la libreta verde, la metió en su bolsa y se sentó en el tapete de caucho junto a la Ducati a esperar a Gabriela. Gabriela llegó 40 minutos después, con su traje sastre gris y cara de no haber entendido bien el mensaje de texto, pero haber venido de todas formas porque Elena nunca pedía nada sin razón. Cuando vio la bodega, se detuvo en la puerta con la misma expresión que Elena imaginó que había tenido ella misma. «Dios mío», dijo simplemente. «Necesito que me expliques qué me puede pasar legalmente», dijo Elena. Sin rodeos. Gabriela entró, cerró la puerta tras de sí y escuchó todo. No interrumpió, no hizo gestos exagerados. Tomó notas en su teléfono con una concentración clínica que era exactamente lo que Elena necesitaba en ese momento. Cuando Elena terminó, Gabriela habló. «Lo primero que tienes que entender es que tú no hiciste nada. Eres la heredera legal de todo lo que Rodrigo tenía, incluyendo lo que está aquí, incluyendo las propiedades a nombre del alias. El problema es que si parte de esto proviene de actividades ilegales, el Estado puede reclamarlo. Lo segundo que tienes que entender es que no puedes ir a la policía todavía, no hasta que sepamos con quién estaba metido tu marido, porque si había organizaciones de por medio, una denuncia prematura te pone en peligro a ti y al bebé. Lo tercero, esa libreta que tienes en la bolsa es oro. No metafóricamente, literalmente es lo más valioso que hay en esta bodega, porque tiene nombres. ¿Y la mujer de las fotos? Gabriela la miró un momento. Eso es un problema diferente. Pero primero lo primero. Esa noche, en el departamento que compartió con Rodrigo durante 5 años, Elena leyó la libreta verde de principio a fin. Le tomó 4 horas. Se hizo 2 tazas de manzanilla que dejó enfriar sin tomar. El bebé se movía intermitentemente, como si también llevara el ritmo de las páginas. Lo que la libreta describía era un sistema. Rodrigo no robaba, no traficaba drogas. Lo que hacía era más sofisticado y, en cierta forma, más frío. Era prestanombres y administrador financiero para una red de evasión fiscal y lavado de dinero que operaba entre México, Guatemala y Belice. Las propiedades en la Narvarte y en Coyoacán no eran suyas. Eran de alguien a quien la libreta llamaba consistentemente el contador mayor, un apodo que a Elena le pareció grotescamente irónico, dado que Rodrigo era contador. La libreta describía el flujo,
Dinero de origen cuestionable entraba como renta de las propiedades, pasaba por cuentas a nombre de Roberto Castellanos, se reinvertía en más propiedades o salía del país hacia Belice en efectivo. Rodrigo era el engranaje central del sistema, el hombre con cara de aburrido que nadie investigaría 2 veces. Y el contador mayor, según las últimas páginas de la libreta, estaba esperando una transferencia que Rodrigo nunca completó, porque Rodrigo se murió en el periférico un miércoles por la noche. Elena cerró la libreta. Entonces entendió por qué su marido le había puesto su nombre en la lista de acceso autorizado de la bodega. No era un gesto romántico, era un seguro. Si algo le pasaba a él, quería que ella tuviera acceso a los recursos. No pensó, o no quiso pensar, en lo que eso significaría para ella. A las 2 de la mañana, el teléfono de la bodega sonó. Elena no había puesto ningún teléfono en la bodega, pero el sonido venía claramente de adentro de la libreta verde. Había una ranura en la contraportada, disimulada bajo un bolsillo de papel, donde estaba guardado un teléfono celular prepagado, uno de esos básicos de pantalla pequeña que ya casi nadie usa. Estaba sonando. Elena lo sacó con dedos que apenas obedecían. La pantalla mostraba un número sin nombre guardado. Prefijo de Ciudad de México. Contestó sin decir nada. «Roberto», dijo una voz de hombre al otro lado. Grave, calmada, con el acento inconfundible del norte del país. «Sé que no eres Roberto porque Roberto está muerto. Lo supe hace 10 días. Lo que no sé es quién eres tú. Pero sí sé que estás usando el teléfono que Roberto guardaba para mí, lo cual significa que tienes acceso a la bodega, lo cual significa que eres alguien que Roberto consideraba de confianza. Así que tienes 30 segundos para decirme quién eres antes de que cuelgue y mande a alguien a averiguarlo por las malas». Elena respiró. «Soy su esposa», dijo. «Elena Reyes. Estoy embarazada de su hijo». Silencio al otro lado. Varios segundos de silencio. «Vaya», dijo la voz finalmente. «Roberto nunca me mencionó una esposa». «Rodrigo», corrigió Elena automáticamente. «Se llamaba Rodrigo». Otro silencio. «Escúchame bien, Elena Reyes», dijo la voz. «Yo no tengo ningún problema contigo. Tú no me debes nada, y yo no te debo nada a ti. Pero hay una transferencia pendiente que Roberto debía completar antes de morir y que no completó. Esa transferencia representa recursos que son míos y que en este momento están bloqueados porque el único que sabía moverlos era tu marido. Si me ayudas a recuperar lo que es mío, te dejo ir en paz, con todo lo que hay en esa bodega, más los departamentos, como compensación por las molestias. Si no me ayudas, tendré que buscar a alguien que sí lo haga, y ese proceso puede ser incómodo para las personas cercanas a Roberto». «¿Me está amenazando?» «Te estoy explicando la situación con toda la claridad que puedo», dijo la voz. «No me gustan los malentendidos». La llamada terminó. Elena se quedó con el teléfono en la mano mirando el techo de su departamento. El bebé pateó. Ella puso la mano sobre su vientre. «Rodrigo», pensó, «¿en qué nos metiste?» A la mañana siguiente llamó a Gabriela antes de las 8. Gabriela escuchó la descripción de la llamada con la misma concentración clínica de siempre. Cuando Elena terminó, preguntó, «¿Reconociste algo de la voz? ¿Acento? ¿Nombre? ¿Algo?» «Acento norteño». Hablaba como alguien acostumbrado a que le obedezcan. «Eso no nos dice mucho», dijo Gabriela, «pero sí nos dice algo. Si sabía que Roberto, es decir, Rodrigo, había muerto, y si sabía el número de ese teléfono, significa que lleva días intentando contactarlo, lo que significa que está desesperado por esa transferencia. ¿Y eso nos ayuda? La desesperación siempre ayuda al que no la tiene», dijo Gabriela. Se reunieron en el departamento de Elena esa tarde, con la libreta verde sobre la mesa de la cocina y 2 tazas de café entre ellas. Gabriela había llamado a un contacto suyo en la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, un hombre que llevaba años investigando redes de lavado de dinero en el corredor México-Centroamérica. Su contacto le había dicho una sola cosa: el apodo. El contador mayor correspondía a un sujeto de interés que llevaban rastreando desde hace 3 años sin poder armar un caso sólido. Le faltaban pruebas documentales. La libreta verde era exactamente lo que le faltaba, y ahí estaba el dilema. Si entregaban la libreta directamente a las autoridades, el proceso sería largo, con Elena en medio, sus bienes potencialmente congelados, y sin ninguna garantía de protección real contra el hombre de la voz norteña.
Si negociaban directamente con el contador mayor para ganar tiempo, se exponían a un riesgo diferente. Pero si usaban la libreta como palanca, como prueba de que Elena tenía suficiente información para destruirlo, pero que prefería un acuerdo, podían cambiar la dinámica de la conversación. «Eso es muy peligroso», dijo Gabriela. «Lo sé», dijo Elena. «Pero también sé que tengo 7 meses de embarazo y que si me detengo a tener miedo no voy a poder pensar. Así que estoy eligiendo no tenerlo. Todavía». Gabriela la miró durante un momento largo. «Está bien», dijo. «Pero lo hacemos a mi manera». La estrategia que elaboraron esa noche fue simple en su estructura y aterradora en su ejecución. Elena devolvería la llamada al teléfono prepagado y aceptaría reunirse. No en la bodega, no en ningún lugar aislado, en público, en un lugar concurrido, en horario diurno. Diría que tenía la libreta y que entendía lo que contenía. Diría que estaba dispuesta a facilitar lo que fuera necesario para resolver la situación, pero que necesitaba garantías. Gabriela, mientras tanto, tendría copias digitales de toda la libreta en 3 correos electrónicos diferentes, con instrucciones de envío automático, si Elena no cancelaba la programación antes de las 6 de la tarde. Era el tipo de truco que funcionaba en las películas y que en la vida real podía salir terriblemente mal. Pero era lo que tenían. Elena marcó el número a la mañana siguiente. La voz contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando. «Quiero reunirme», dijo Elena. «Tengo la libreta de Rodrigo. Sé lo que contiene, y sé lo que le falta a Hacienda para cerrar su caso contra usted. No soy su enemiga, pero necesito garantías antes de hablar de transferencias o de cualquier otra cosa». Silencio. «Eres más inteligente de lo que esperaba», dijo la voz finalmente. «Tengo motivos para hacerlo», dijo Elena, y bajó la vista hacia su vientre. Se reunieron 4 días después en un café de la colonia Roma, un lugar amplio con ventanas a la calle y suficiente gente alrededor, como para que ninguna de las dos partes pudiera hacer algo estúpido. El hombre que llegó no era lo que Elena había imaginado. Tenía unos 55 años, complexión mediana, ropa discreta. Podría haber sido el director de cualquier empresa mediana. Llegó solo, lo cual Elena interpretó como una señal de que quería resolver esto, no complicarlo. Se sentaron. «Usted mató a mi marido», dijo Elena. «No directamente, pero el estrés de llevar esta doble vida lo mató». El hombre la miró sin inmutarse. «Tu marido tomó sus propias decisiones», dijo. «Igual que todos. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando con usted?» 6 años. ¿Él sabía en qué se estaba metiendo desde el principio? Desde el minuto 1. Nadie entra a esto engañado. Elena, no funciona así». Elena puso la libreta verde sobre la mesa. El hombre la miró pero no la tocó. «Lo que usted necesita», dijo Elena, «está en esas páginas. Los accesos, las claves, las cuentas. Rodrigo era el único que sabía cómo mover esos recursos porque él diseñó el sistema. Yo puedo dárselos, pero primero necesito 3 cosas». El hombre esperó. «Necesito que las propiedades queden a mi nombre, legalmente, sin vínculos con nada de esto. Necesito que nadie me contacte nunca más, ni a mí ni a mi hijo. Y necesito saber quién es la mujer de las fotografías». El hombre frunció el ceño en esa última parte. Fue la primera vez que pareció genuinamente sorprendido. «¿Qué mujer?» En la bodega había fotografías. Rodrigo con una mujer. Embarazada. El hombre guardó silencio un momento. Luego dijo algo que Elena no esperaba. «Eso no tiene nada que ver conmigo. Lo que Roberto hacía en su vida personal era su asunto. Yo no sé nada de ninguna mujer». Y Elena le creyó, no porque confiara en él, sino porque la forma en que lo dijo era la forma en que la gente dice la verdad cuando no le importa mentir, sin esfuerzo, sin adorno. Eso significaba que la mujer de las fotografías era un hilo completamente diferente. El acuerdo con el contador mayor tomó 2 semanas en formalizarse, con Gabriela actuando como intermediaria y verificando cada paso. Elena entregó los accesos y las claves que encontró en la libreta. El hombre cumplió. Las propiedades fueron transferidas legalmente. Los vínculos con Roberto Castellanos fueron borrados de los registros que él podía borrar, y Elena no volvió a recibir ningún contacto. Gabriela también cumplió su parte. Antes de entregar nada, envió copias de la libreta al contacto en la unidad de inteligencia financiera, con suficiente información para que la investigación avanzara por otros caminos, sin que Elena apareciera como fuente directa. Era un equilibrio frágil, pero era el mejor que podían construir.
Lo que quedaba era la mujer de las fotografías. Elena pasó una semana diciéndose que no necesitaba saber, que tenía suficiente con lo que ya sabía, que había un bebé que estaba a punto de nacer y que ese bebé necesitaba una madre entera, no una madre destruida por respuestas que nadie le había pedido que buscara. Pero a los 8 meses de embarazo, 3 semanas después del encuentro en el Café de la Roma, Elena encontró algo más en la bodega durante su última visita para recoger los documentos de las propiedades. Estaba dentro de la tercera caja fuerte, la que no había abierto con ninguna variación de la fecha. La abrió finalmente con la fecha de su primer aniversario de boda, algo que no se le había ocurrido probar antes porque le dolía demasiado recordarlo. Adentro no había dinero, no había documentos de propiedades. Había una carpeta delgada con 3 hojas y una memoria USB. La primera hoja era el acta de nacimiento de una niña, Valentina Castellanos Herrera, 2 años y 4 meses de edad. Padre, Roberto Castellanos Vega. La segunda hoja era una transferencia bancaria hecha hace 16 meses a una cuenta a nombre de Sandra Herrera Olmedo, la madre de la niña, por un monto mensual que equivalía a más del doble de lo que Rodrigo depositaba en la cuenta que compartía con Elena. La tercera hoja era una carta, manuscrita, en la letra de Rodrigo. Elena la leyó de pie, junto a la caja fuerte abierta, con el peso del embarazo jalándola hacia abajo y la carta jalándola hacia otro lado completamente. Rodrigo escribía que si alguien estaba leyendo esa carta, era porque él ya no estaba. Escribía que lo que hizo estaba mal y que no tenía forma de explicarlo que no sonara a excusa. Escribía que Sandra no sabía nada de la bodega, nada del negocio, nada de la vida doble. Era simplemente una mujer a quien conoció en un Congreso Real de Contabilidad en Guadalajara, que había quedado embarazada, y con quien Rodrigo había decidido hacerse responsable económicamente, sin decirle nada a Elena, porque en ese momento no encontró la forma, y luego simplemente no encontró el momento, y luego el tiempo siguió pasando. Escribía que Valentina era su hija, y que esperaba que, de alguna forma que él no podía anticipar, Elena pudiera perdonarlo, no obligarla, solo esperarlo. La carta terminaba con una oración que Elena leyó 3 veces. Tú eres la única persona en mi vida que nunca supo nada de nada, y eso significa que eres la única persona en mi vida que nunca me falló. Elena dobló la carta, la metió en su bolsa, cerró la caja fuerte, salió de la bodega, cerró el candado, y se quedó parada en el corredor de tierra con el sol de las 4 de la tarde pegando en la cara. Una niña de 2 años y 4 meses que se llamaba Valentina, y que tenía los apellidos revueltos de su marido muerto. Una madre que probablemente no sabía que el padre de su hija era contador de lavado de dinero con bodega secreta y moto italiana en las afueras de Texcoco. Un bebé que estaba a punto de nacer y que tampoco había pedido nada de esto. Elena sacó su teléfono, buscó en los contactos, encontró el número que Gabriela le había dado de Sandra Herrera Olmedo, que había localizado discretamente como parte de la revisión de los documentos de las propiedades. Marcó. El teléfono timbró 4 veces. «Bueno», dijo una voz de mujer, joven, cautelosa. «Hola», dijo Elena. «Me llamo Elena Reyes. Fui esposa de Rodrigo Reyes Castellanos. Usted lo conoció como Roberto. Sé que esto va a ser muy difícil de escuchar, pero creo que las dos necesitamos hablar». Silencio largo al otro lado. Luego, «¿Cómo consiguió este número?» «Rodrigo me lo dejó», dijo Elena. «De cierta forma». Otro silencio. ¿Está muerto de verdad?» «Sí. Hace 6 semanas». La voz al otro lado se quebró brevemente. Luego se recompuso. «¿Qué quiere de mí?» «Nada», dijo Elena. «En serio, no quiero nada de usted. Solo quería que supiera que hay cosas que le pertenecen a su hija. Dinero, propiedades. Rodrigo lo dejó previsto, a su manera. Y quería que alguien se lo dijera en persona. No por carta, no por abogado. ¿Por qué usted?» «No me debe nada, porque nadie más lo iba a hacer», dijo Elena, «y porque su hija no tiene la culpa de nada». Sandra Herrera, Olmedo y Elena Reyes se reunieron 10 días después en una cafetería en la colonia Doctores, equidistante entre los domicilios de ambas. Sandra llegó con Valentina, una niña de cabello rizado y ojos iguales a los de Rodrigo, que Elena tuvo que esforzarse para ver sin que el pecho se le cerrara completamente. No fue una reunión fácil. No había forma de que lo fuera, pero tampoco fue la escena de telenovela que las dos, de formas diferentes, habían temido.
Fue simplemente dos mujeres sentadas frente a café que no tomaron, con una niña de 2 años que acomodaba y reacomodaba un juguete de plástico sobre la mesa, hablando de un hombre al que las dos habían conocido de formas completamente distintas y que a las dos les había mentido, aunque de maneras que no eran exactamente iguales. Rodrigo le mintió a Elena sobre lo que era. Le mintió a Sandra sobre quién era. La diferencia era sutil pero importante. Gabriela se encargó de los arreglos legales. Una parte de las propiedades fue destinada en fideicomiso para Valentina. El dinero en efectivo de la caja fuerte fue dividido en partes iguales, con la fracción correspondiente a Elena convertida en el fondo de inversión que ella ya había comenzado a planear para su hijo. Todo fue hecho con la meticulosidad que Rodrigo, irónicamente, le habría aprobado. La denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera prosperó por sus propios medios, sin que el nombre de Elena apareciera en ningún documento público. El caso contra el contador mayor se abrió formalmente 3 meses después, basado en la información que Gabriela había filtrado. Elena lo leyó en el periódico una mañana mientras desayunaba, con su hijo de 6 semanas dormido en el portabebés sobre su pecho. Rodrigo Sebastián Reyes Montoya nació el 12 de marzo, exactamente en el aniversario del día en que sus padres se conocieron. Elena pensó que Rodrigo lo habría interpretado como una señal. Ella lo interpretó simplemente como una coincidencia, porque había aprendido a desconfiar de los significados ocultos. La bodega en Texcoco fue desalojada, limpiada y devuelta al propietario del complejo. La Ducati roja fue vendida a través de un intermediario por una cantidad que pagó 14 meses de la hipoteca del departamento. Los archiveros y las cajas fuertes fueron vaciados, los documentos relevantes conservados, el resto destruido. Lo último que Elena sacó de la bodega fue la caja de zapatos marca Chabelo que había encontrado originalmente en el closet. La había traído de vuelta sin razón clara, como quien devuelve algo a su lugar de origen. La puso en el suelo de la bodega vacía. Miró el espacio enorme e iluminado que su marido había construido para guardar sus secretos, y se permitió por primera vez llorar de verdad. No lloró por el dinero, ni por las mentiras, ni por la moto italiana, ni por los pasaportes falsos. Lloró por el hombre aburrido y predecible que había amado, que en algún lugar debajo de todo lo demás había existido de verdad, que le había comprado tamales en la madrugada cuando tuvo antojos, que le había cantado canciones de Café Tacuba desafinado mientras manejaba, que había pintado el cuarto del bebé 3 veces hasta que el color quedó exactamente como ella quería. Ese hombre también había sido real, y ese hombre también estaba muerto. Cuando terminó de llorar, recogió la caja de zapatos, apagó las luces y cerró la puerta de la bodega por última vez. 6 meses después, Elena Reyes Montoya vivía en uno de los departamentos de la Narvarte, que ahora eran suyos legalmente. Era un tercero con ventanas al sur y una terraza pequeña, donde ponía las plantas que Rodrigo nunca le había dejado tener, porque decía que se le olvidaba regarlas. No se le olvidaba. Las regaba todas las mañanas mientras Sebastián dormía en la carriola a su lado. Gabriela Suárez se había convertido en su socia, formalmente, en un pequeño despacho de asesoría legal y financiera, que Elena había abierto con parte del dinero de la bodega. Tenían 4 clientes. Iban a ser 5 el mes siguiente. Sandra Herrera Olmedo vivía en Coyoacán, en el departamento que le correspondió del fideicomiso, con Valentina, que ya tenía casi 3 años y que había aprendido a decir el nombre de su media hermano como Bastián, sin la S inicial, lo cual a Elena le parecía perfecto. Se veían una vez al mes. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque habían decidido que era mejor que no hacerlo, las convertía en algo que ninguna de las dos quería ser. Mujeres definidas por lo que un hombre les había hecho, en lugar de por lo que habían construido después. Un martes por la tarde, mientras Sebastián dormía la siesta y Elena revisaba contratos en la terraza, le llegó un mensaje de Gabriela con un enlace a una nota periodística. La nota reportaba que el contador mayor había sido formalmente imputado esa mañana en el juzgado de distrito. El caso incluía evidencia documental de 6 años de operaciones. La investigación había sido descrita por el fiscal como una de las más completas en la historia reciente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Elena leyó la nota una vez. Luego la cerró. Miró las plantas en la terraza, que estaban bien regadas y verdes. Miró a su hijo dormido. Pensó en Rodrigo, como lo pensaba todos los días, sin poder evitarlo y sin querer poder evitarlo. Rodrigo había construido toda su vida sobre el supuesto de que Elena era el tipo de mujer que nunca removería nada.
que sería suficiente con dejarle una lista de acceso autorizado en una bodega perdida en la carretera a Texcoco, que si alguna vez lo necesitaba encontraría los recursos y los usaría sin hacer demasiadas preguntas. Se había equivocado en la segunda parte. Elena Reyes había hecho todas las preguntas, había removido todo lo que había que remover, y había construido algo con las piezas que encontró, algo que no se parecía en nada a lo que Rodrigo había imaginado, pero que era completamente suyo. Eso, pensó Elena mientras el sol de la tarde calentaba la terraza y Sebastián comenzaba a moverse en la carriola. Eso era lo más parecido a una justicia real que podía existir. No perfecta, no sin cicatrices, pero real. Y eso, por ahora, era suficiente.